Prepárense para un viaje al corazón de los misterios del mundo antiguo. Frente a ustedes se abrirán escalones submarinos que parecen conducir a ciudades sumergidas, monolitos colosales tallados directamente en la roca y enigmáticas plataformas rituales, donde, posiblemente, se llevaban a cabo ceremonias misteriosas. ¿Qué fuerzas y conocimientos sustentaban estas construcciones gigantescas? Las leyendas antiguas y las teorías científicas modernas se entrelazan, generando aún más preguntas. No olviden darle me gusta y suscribirse al canal. Mírenlo hasta el final e intenten descifrar qué huella tan increíble en la historia dejaron nuestros antepasados. En un remoto rincón de la provincia china, desde hace mucho circulaban leyendas acerca de grutas subterráneas supuestamente ocultas bajo la superficie de un pequeño estanque en las cercanías de la aldea Xianbeun. Los ancianos transformaban estos relatos en historias místicas, pero nadie había visto pruebas reales de la existencia de dichas cuevas. Finalmente, un valiente habitante, harto de las dudas, decidió realizar un experimento. Logró convencer a la comunidad aldeana, consiguió una potente bomba y durante muchos días sacó el agua del estanque con gran esmero. Cuando el agua, por fin, se retiró, resultó que debajo se escondía un inmenso sistema de salas y pasillos subterráneos. Las paredes estaban cuidadosamente labradas, como si los constructores de antaño hubieran alisado intencionalmente la piedra hasta darle una superficie casi uniforme. También se hallaron columnas verticales y bóvedas que dan testimonio del asombroso nivel de habilidad de quienes trabajaron en la creación de estas antiguas catacumbas. Con el tiempo, los científicos encontraron en la región varias decenas de cuevas similares, cada una de las cuales desciende varios decenas de metros bajo tierra. Pero la pregunta principal es, ¿a dónde fueron a parar todos los escombros extraídos? Con volúmenes de excavación tan grandes, debieron quedar toneladas y toneladas de material pétreo. Sin embargo, nada indica dónde pudo haberse almacenado o descartado. Tampoco hay una opinión unánime sobre su propósito. Almacenes de grano, refugios secretos contra ataques, bóvedas sagradas para rituales o incluso observatorios. Todos son teorías, pero ninguna ha sido confirmada de manera inequívoca. Cuando se habla de monumentos como el Círculo de Göbekli, se vuelve evidente que las culturas antiguas de todo el mundo sentían una reverencia profunda hacia los fenómenos celestes. Para muchos pueblos, el sol, la luna y las estrellas no eran simplemente objetos lejanos en el firmamento, sino fuerzas divinas que influían en la vida de las personas. En distintos rincones del planeta se han encontrado megalitos y templos de piedra orientados de tal modo que, en fechas astronómicas específicas, los días de solsticios o equinoccios, la luz del astro celeste penetraba en el recinto sagrado, iluminando el altar ritual. Este tipo de soluciones arquitectónicas, sin duda, exigen conocimientos que no esperaríamos hallar en sociedades sin los instrumentos científicos en el sentido que hoy concebimos. No obstante, en todo el mundo se observa una constante. Desde la antigüedad, las comunidades humanas se han esforzado por organizar su vida tomando en cuenta el movimiento de los planetas y el brillo de las estrellas. Quizá este llamado eterno hacia el cielo sea la causa de la construcción de los mayores monumentos, muchos de los cuales siguen provocando asombro y numerosos interrogantes en los investigadores de nuestros días. Cerca de la isla japonesa de Yonaguni, en aguas cristalinas pobladas de coloridos corales y peces exóticos, se descubrió una formación que hasta hoy divide a la comunidad científica. Esta plataforma submarina, que más bien recuerda las ruinas de una ciudad sumergida, está salpicada de ángulos rectos, escalones y paneles lisos, como si alguien los hubiera tallado a mano en algún momento. Parte de los especialistas sostiene que se trata de un fenómeno totalmente natural y único. Según su opinión,
Múltiples terremotos y corrientes marinas podrían haber dado al macizo rocoso esas formas tan definidas. Las grietas en la roca, de hecho, se presentan como curiosos escalones y muros. Sin embargo, otros investigadores señalan que la geometría es demasiado perfecta, además de que hay orificios y hendiduras extrañas que es difícil explicar únicamente por el desgaste natural. Surgen conjeturas sobre la existencia de una civilización antigua que se hundió bajo el mar a causa de un cataclismo. Sea la Atlántida japonesa o un interesante fenómeno natural, sigue siendo un misterio, pero los buceadores de todo el mundo siguen inmersiones frecuentes en las ruinas de Yonaguni para contemplarlas con sus propios ojos e intentar averiguar si acaso guardan un mensaje cifrado de las profundidades de los siglos. En el territorio de Alemania, se descubrió una construcción antigua con miles de años de antigüedad. Cuando los arqueólogos encontraron por primera vez un foso de varias decenas de metros de diámetro, nada especial llamó su atención. Sin embargo, con un estudio más detallado, se reveló que en su interior había muros circulares de madera con aberturas alineadas exactamente con las posiciones solares clave en los días del solsticio de invierno y el solsticio de verano. Al principio, los investigadores plantearon la hipótesis de que se trataba de uno de los observatorios más antiguos creados por el ser humano para observar los cambios de estación y los ciclos celestes, puesto que el calendario solar era de primera importancia en sociedades agrarias. Pero las excavaciones introdujeron un detalle siniestro. Dentro del círculo se encontraron huesos humanos, con señales de violencia, así como restos de hogueras, lo que apunta a la posibilidad de sacrificios rituales. ¿Por qué se combinarían en un mismo lugar observaciones astronómicas tan precisas y, al parecer, rituales sangrientos? Algunos especialistas interpretan esto como una confirmación de que los antiguos unían su conexión con el cielo y las prácticas sagradas, atribuyendo enorme relevancia a los ciclos de la naturaleza y a los dioses que veneraban. De este modo, el Círculo de Gözek es un fascinante ejemplo de cómo, incluso en la más remota antigüedad, las personas procuraban estructurar conscientemente su mundo y someterlo a los ritmos estacionales, aunque recurriendo a ritos que hoy podrían estremecer. En las frondosas selvas de la isla de Java, en Indonesia, se alza el grandioso templo de Borobudur, una de las construcciones más impresionantes relacionadas con la tradición budista. Se considera que su edificación comenzó en el VIII siglo, durante el mandato de la dinastía Sailendra. La composición arquitectónica del templo desconcierta a todo aquel que lo ve por primera vez. No se trata de un simple rectángulo o círculo, sino de una estructura de varios niveles, donde las terrazas inferiores parecen contar la historia del mundo terrenal, mientras que las superiores simbolizan la aproximación a un estado de iluminación espiritual. A juzgar por todo, los constructores originalmente deseaban erigir una gran estupa con varios pisos. Sin embargo, temiendo que la estructura pudiera desplomarse bajo su propio peso, cambiaron el diseño, añadiendo niveles adicionales para distribuir la carga. Vista desde arriba, Borobudur recuerda a una mandala ritual con galerías meticulosamente diseñadas y adornadas con miles de relieves que relatan la vida de Buda y las leyes del karma. No está claro por qué un complejo tan grandioso, en cuya construcción claramente se invirtieron muchos recursos y esfuerzo, fue abandonado con el tiempo. Permaneció largo tiempo bajo una capa de ceniza volcánica y tierra, antes de ser redescubierto en épocas posteriores. Y aunque hoy en día Borobudur forma parte de la lista de los monumentos culturales más importantes, sigue guardando muchos enigmas. Por ejemplo, ¿con qué fin colocaron en la estupa principal del centro una estatua inacabada? ¿Y por qué eligieron erigir en este lugar un monumento espiritual tan colosal? En tierras cercanas a las legendarias pirámides de Giza, en la zona de Saqqara, los arqueólogos dieron en su momento con un hallazgo sensacional. Bajo el suelo
yacían varias decenas de grandes cajas talladas en denso granito negro. Cada caja pesa una masa enorme y además está fabricada con sorprendente precisión. La tapa se ajusta tan perfectamente que aparentemente no penetra ni aire ni humedad en el interior. El material del que están hechas es granito de Asuán, extremadamente duro para ser trabajado. Según los especialistas, el peso de una sola tapa puede llegar a varias decenas de toneladas y junto con la base constituye una estructura colosal. Aún más sorprendente es la aparente labor de pulido mecánico de las paredes internas, como si estos contenedores se hubieran tallado con la ayuda de tecnologías avanzadas. Algunos jeroglíficos en la superficie lucen descuidados, como si alguien hubiese intentado grabar signos o textos apresuradamente, lo cual no concuerda mucho con la minuciosa elaboración del contenedor en sí. Todo esto genera un sinfín de teorías, desde que las cajas se fabricaron mucho antes del florecimiento de la civilización de los faraones, hasta especulaciones sobre un posible origen extraterrestre. Más tarde, la gente podría haberlas encontrado por casualidad y tratado de adaptarlas a sus rituales. Pero no existen pruebas definitivas, y los sarcófagos negros de Saqqara continúan custodiando su lúgubre enigma. No muy lejos de esos mismos lugares, en las zonas montañosas de Perú, se ubican las famosas terrazas de Moray, un enorme sistema de plataformas concéntricas que descienden en una depresión profunda. Estos niveles circulares, que se van envolviendo entre sí, pueden recordar un gigantesco embudo, cuyos bordes superiores están en lo alto, mientras que los inferiores descienden hasta el fondo. Los investigadores pronto se percataron de que en cada nivel se genera un microclima particular. La diferencia de temperatura entre los anillos superiores y los inferiores puede ser bastante notable, y eso en condiciones de gran altitud. Sorprendentemente, los constructores se preocuparon por instalar un sistema de drenaje que permite que el agua se filtre en la tierra sin inundar los niveles inferiores. Todo esto llevó a la hipótesis de que ahí se realizaban una especie de experimentos con cultivos agrícolas. Los incas podían ensayar con diferentes tipos de plantas, llevando a Moray suelos de distintas regiones para comprobar cómo se adaptaban en un nuevo clima. Los agrónomos modernos reconocen que tal enfoque era muy innovador para su época. En la práctica, Moray puede verse como uno de los primeros ejemplos de un método científico de agricultura, donde la naturaleza no se dominaba simplemente, sino que se buscaba comprenderla y aprovecharla al máximo. En medio de las extensiones oceánicas de Micronesia, en la isla de Pohnpei, se esconde en la vegetación tropical la antigua ciudad de Nan Madol. Es famosa por sus numerosos islotes artificiales conectados por una red de estrechos canales, formando una especie de Venecia pétrea, pero en la escala de tiempos prehistóricos. Allí se erigieron muros y plataformas de columnas basálticas, cada una de las cuales es bastante pesada y de gran tamaño. Se cree que Nan Madol sirvió como centro de poder y principal lugar de culto para los jefes gobernantes. En estas tumbas se enterraba a los personajes de la élite, y la ciudad, rodeada de agua, separaba simbólicamente a los gobernantes del pueblo común, otorgando a su poder un aire de grandiosidad. Sin embargo, cuán complejas tuvieron que ser las habilidades ingenieriles para construir esta cadena de islotes y reforzarlos con pesados bloques de basalto está aún por determinarse. Existen relatos locales que sostienen que la construcción se llevó a cabo con la ayuda de conjuros mágicos y gigantescas aves que transportaban rocas en sus picos. Algunos piensan que los creadores conocían algún secreto sobre la flotabilidad de las columnas de basalto o disponían de técnicas que facilitaban su traslado. Lamentablemente, no se han conservado escritos que aclaren la cuestión. En consecuencia, Nan Madol sigue siendo uno de los lugares más enigmáticos y cargados de atmósfera, como si se hubiera detenido en la encrucijada de la historia. En la provincia japonesa de Asuka
donde aún se conservan huellas del antiguo estado de Yamato, se halla un monolito de piedra maciza, que por muchas generaciones ha sido llamado Masuda no Inafune. Su rasgo principal son sus imponentes dimensiones y la sorprendente parte superior, esculpida de manera tan uniforme que tiene ranuras, como si se hubieran preparado para instalar algún mecanismo o estructura adicional. Desde lejos, este bloque recuerda a un enorme barco de piedra, como si los creadores hubieran querido representar una embarcación que quedara por siempre atracada en un muelle rocoso. Algunos hallan en ello una referencia a creencias sobre el viaje de las almas de los difuntos o sobre rituales asociados al agua y al mar. Pero, puesto que la datación señala que pudo surgir antes de la difusión del budismo, surge la duda de si estará vinculado a cultos más antiguos, ya olvidados y enterrados bajo capas de historia. Los lugareños veneran a Masuda no Inafune como un monumento envuelto en misterio. Los científicos, por su parte, se rompen la cabeza preguntándose si podría haber sido una especie de marca geodésica antigua o una plataforma astronómica, dado que en los alrededores se encuentran otros objetos pétreos extraños de función incierta. Sea como fuere, el barco de piedra permanece en silencio, como esperando que alguien descubra su verdadera función. En territorio de Bolivia, en la meseta andina, se esconde un antiguo complejo conocido como Pumapunku. Desde hace tiempo desconcierta a los investigadores, que se preguntan cómo pudo construirse semejante serie de estructuras pétreas de gran tamaño a tal altitud, donde el oxígeno es notoriamente menor y el clima muy hostil. Los bloques de piedra hallados en Pumapunku sobresalen por su asombrosa precisión de labrado. Los ángulos están tan bien definidos que evocan el trabajo de maquinaria especializada. Algunos bloques cuentan con hendiduras o elementos de unión en forma de T, que aparentan permitir el acoplamiento de una piedra con otra para mayor estabilidad. Pero la gran incógnita es que en esa zona no hay bosques, por lo que el método tradicional de rodar enormes rocas sobre troncos sencillamente no estaba a su alcance. Ciertas rocas muestran propiedades magnéticas y se plantean teorías de que los constructores pudieron emplear herramientas de materiales desconocidos, pues las piedras son tan duras que el método de talla convencional parecía imposible. Este complejo, junto con los sitios cercanos pertenecientes a la cultura de Tiahuanaco, ha sido objeto de numerosos debates científicos y también ha inspirado hipótesis alternativas, incluidas algunas sobre ayuda extraterrestre. En uno de los puntos más remotos del Pacífico se encuentra una isla que los europeos acostumbran a llamar Isla de Pascua, mientras que sus habitantes originarios la denominan Rapa Nui. Allí, ante la inmensidad del océano, se yerguen los enigmáticos moais, colosales esculturas de piedra que desde hace muchos años desconciertan a historiadores y arqueólogos. Cada uno de estos monolitos está tallado en un solo bloque de roca volcánica y exhibe una cabeza notablemente alargada, que ocupa gran parte de la altura total de la figura. En la isla se cuentan varios cientos de estos gigantes pétreos. Algunos alcanzan una altura equivalente a varios pisos de un edificio, otros son un poco más bajos, pero igual de monumentales. Hay ejemplares legendarios que pesan varias decenas de toneladas, y algunos incluso asombran por su masa supuesta, de varias veces por encima del promedio de un moai. Además, se encuentran esculturas inacabadas que, de haberse completado, se habrían alzado aún más alto y habrían alcanzado magnitudes colosales de varios cientos de toneladas. Es difícil imaginar cómo, en tiempos antiguos, quienes habitaban este pedazo de tierra, sin la mecanización de la que disponemos hoy, fueron capaces de tallar y desplazar bloques de piedra tan inmensos. Y es que cuando los primeros europeos llegaron a las costas de Rapa Nui, la población originaria de la isla ya estaba sumida en la decadencia, afectada por calamidades y enfermedades. Esto lleva a muchos investigadores a conjeturar sobre diferentes hipótesis, desde la rivalidad entre clanes polinesios, que pudo incentivar la erección de las estatuas,
hasta las ideas más fantásticas sobre seres de otros mundos que habrían enseñado a los isleños tecnologías avanzadas. Sin embargo, sea donde fuere que se halle la verdad, hay algo evidente. Los moais permanecen como testigos mudos de la increíble inventiva y perseverancia de estos antiguos pobladores, quienes legaron al mundo estas obras maestras esculpidas en piedra. Siguen de pie, como centinelas en un silencio inquebrantable, recordándole a la humanidad las fronteras de lo posible que nuestros antepasados no temieron traspasar. En lo alto de las montañas de Etiopía, donde los caminos serpentean entre crestas rocosas, se extiende la ciudad de Lalibela. A primera vista, podría parecer un poblado poco llamativo, pero justamente aquí se localizan 11 templos notables que no fueron construidos, sino excavados en la roca sólida. Aún más sorprendente es que las iglesias se hunden varios decenas de metros hacia abajo, creando espacios subterráneos con pasillos y patios. Según la tradición, en el 12º siglo, un gobernante llamado Lalibela se propuso levantar una nueva Jerusalén para que la peregrinación de su pueblo se volviera posible sin salir de la tierra natal. Dicen que invitó a canteros talentosos, pero la leyenda también habla de la ayuda de ángeles, que habrían culminado la mayor parte de la obra en una sola noche. Hoy, cualquier visitante de Lalibela puede ver con sus propios ojos estos lugares sagrados, donde la oración resuena con la misma devoción que hace muchos siglos. Por doquier se percibe el eco de antiguos cánticos, y los rituales se llevan a cabo bajo las bóvedas talladas en la roca rojiza. La combinación de magnitud espiritual y atrevimiento ingenieril sigue asombrando a los contemporáneos. ¿Cómo pudo la gente, con herramientas muy simples, esculpir con tanta precisión en la piedra fachadas espléndidas, salas interiores y pasajes abovedados? En el mundo, de cuando en cuando surgen menciones de edificios o ruinas enigmáticas que carecen de ubicación geográfica definida. Uno de estos objetos se describe como una construcción maciza con pasillos inconexos, puertas diminutas y curiosos relieves en las paredes. Abundan los rumores. Algunos suponen que se trata de un antiguo complejo ritual abandonado hace mucho, mientras que otros creen que es una mistificación o el resultado de una confusión en las fuentes históricas. Si suponemos que la edificación existe realmente, la magnitud de las obras habría sido gigantesca. Las losas de piedra, ensambladas con una precisión asombrosa, indican que sus creadores poseían notables conocimientos de construcción. Pero ¿para qué los utilizaron? ¿Acaso podría haber sido un antiguo depósito de agua, una ingeniosa nevera, una tumba poco convencional o un santuario secreto donde se practicaban rituales prohibidos? Esta falta de certeza no hace más que avivar el interés. Si en algún archivo aparecen menciones esporádicas o viejos bocetos, se intenta cotejarlos con la descripción de este lugar. Sin embargo, mientras no haya una respuesta segura sobre su emplazamiento y objetivo real, solo queda preguntarse si este monumento no se perdió para siempre en las fauces de los siglos. En una de las ciudades de la India, los constructores de la antigüedad crearon una singular estructura escalonada, parecida desde el exterior a un pozo profundo, pero que en realidad es un complejo laberinto de escaleras cuidadosamente diseñado. Los lugareños explican que semejante construcción permitía acceder a las aguas subterráneas en un clima seco. No obstante, la decoración meticulosa y la geometría elaborada sugieren la importancia no solo de lo práctico, sino también de lo espiritual y estético. Algunos eruditos hablan de un significado ritual. Al descender hacia el agua, la persona se purificaba, y al ascender de nuevo, alcanzaba una forma de renovación. Otros encuentran en la alternancia de escaleras principios de geometría sagrada que reflejan el vínculo entre el ser humano, la naturaleza y las fuerzas divinas. La precisión de las proporciones sigue resultando admirable incluso hoy en día, confirmando el elevado nivel de la ingeniería de los antiguos arquitectos. Cerca de la ciudad peruana de Cusco,
que en otro tiempo fue el corazón del poderoso imperio inca, se alzan los dientes pétreos de Sacsayhuamán. Esta construcción, descrita unas veces como fortaleza y otras como complejo ceremonial, impresiona con sus muros gigantescos, formados por bloques de piedra que a primera vista parecen enormes rocas informes. Pero basta observarlos más detenidamente para darse cuenta de que no hay caos en esas rocas. Están encajadas unas con otras con tanta precisión que apenas cabe la hoja de un cuchillo en las juntas. Los científicos han debatido mucho sobre el modo en que estos bloques tan descomunales, algunos pesan más de 100 toneladas, se transportaron hasta el lugar de la obra, y cómo los incas lograron encajarlos con semejante exactitud. Los conquistadores españoles, al toparse con Sacsayhuamán por primera vez, creyeron sinceramente que algo así solo podría ser construido por demonios u otras fuerzas sobrenaturales. Para un pueblo antiguo que no contaba con herramientas de hierro, resulta efectivamente asombroso. Pero Sacsayhuamán no son solo muros. En los alrededores se hallan otros objetos enigmáticos que recuerdan anfiteatros, plataformas ceremoniales o quizá almacenes. Es posible que el complejo cumpliera simultáneamente funciones defensivas y de escenario sagrado para ceremonias importantes. Aunque parte de las piedras fue desmontada por los propios españoles para construir nuevos edificios, lo que queda aún inspira a viajeros e investigadores a seguir buscando respuestas. En el territorio de la antigua Siria, existió un complejo de templos famoso por las enigmáticas huellas de pies gigantes a la entrada. Fueron esculpidas directamente en el piso de piedra, dando la impresión de que por este santuario pasó una deidad cuyas dimensiones superaban en mucho las humanas. Según una versión local, esos rastros se atribuían a la diosa Ishtar, símbolo del amor y la fertilidad. Otra propuesta indicaba que los sacerdotes los tallaron para simbolizar la presencia divina, remarcando que la misma deidad entraba al templo. Existen también relatos más místicos que afirman que en estas tierras habitaron gigantes en tiempos remotos, cuyos pasos quedaron grabados en la roca. Tal vez historias así se vinculan con antiguas mitologías sobre titanes o seres colosales que habitaron la tierra en épocas pasadas. El templo de Aara sufrió con frecuencia conflictos bélicos y saqueos, pero las huellas se han conservado milagrosamente. Parece que el misterio que encierran es demasiado poderoso para ser borrado por el tiempo o la fuerza destructiva de las guerras. Y esto es todo por hoy. Así, al pasar de un monumento a otro, vemos cómo los enigmas de la antigüedad continúan encendiendo nuestra imaginación. No olviden valorar el video con un me gusta o un no me gusta y suscribirse al canal Facts Room. Les invitamos a ver 2 de nuestros videos que acaban de aparecer en su pantalla.